Ya, profe, gracias. Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Beatriz Villanueva, soy profesora del área de comunicación. En este caso, vamos conmigo a repasar el curso de lenguaje. Cualquier duda que tengas, por favor, me la haces saber, conectas tu audio y me dices, me hablas, ¿no? De repente cuando me escribas no te voy a poder leer en ese momento y te vas a quedar con la duda. No se trata de que te quedes con la duda, ¿no? Sino más bien que me lo hagas, que me la hagas saber. Muy bien, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a comenzar con un tema bastante sencillo, un tema que tú conoces, un tema que sabes, el lenguaje. Ya vamos a hablar de una manera amplia acerca del lenguaje. Para ello, quisiera compartir mi pantalla, profesor, si me permite. Ya está, Miss. Gracias. Ya saben, cualquier duda que tengan, jóvenes, me hacen saber, me lo hacen, me lo dicen, me hablan, me manifiestan, ¿ya? Muy bien, entonces voy a buscar el tema 1801. Ajá. Ya está, vamos a empezar. Vamos a empezar comentando acerca del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué entienden ustedes acerca del lenguaje? ¿Qué creen ustedes que sea el lenguaje? ¿Quién me puede comentar, quién me puede decir algo con respecto al lenguaje? ¿Hay alguien por ahí que desee participar, que desee opinar con respecto al lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? A ver, por aquí, me parece que me están escribiendo. Ya, por ahí me dicen que, ¿cómo está? Buenas tardes. Forma de comunicación. Efectivamente, el lenguaje es una forma de comunicación, sistema de comunicación, por ahí. Muy bien. Así es, el lenguaje es una facultad exclusivamente humana. ¿Qué quiere decir? Que solamente nosotras, las personas, podemos comunicarnos, ¿no? A través del lenguaje. Si bien es cierto, todos los seres vivos de la naturaleza, todos los seres vivos del mundo se comunican mediante una forma específica, ¿no? Mediante sonidos, mediante olores, mediante colores, los perritos mediante aullidos. Pero nosotros los seres humanos somos los únicos que nos podemos comunicar a través del lenguaje. Entonces, ¿qué será el lenguaje? El lenguaje, según la RAE, es el conjunto de sonidos articulados con los que el hombre manifiesta lo que siente y lo que piensa. Eso dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero nosotros vamos a ir un poquito más allá. Nosotros vamos a explicar que el lenguaje es una facultad exclusivamente humana, que sirve para comunicarnos con nuestros semejantes. ¿Por qué es exclusivamente humana? ¿Por qué? Porque solamente nosotros, los seres humanos, nos comunicamos a través del lenguaje. Pero ¿por qué solamente nosotros? ¿Por qué se nos ha hecho privativo a nosotros el comunicarnos con el lenguaje? ¿Por qué? Porque el lenguaje es, a ver, por aquí me están... Ok, ya, listo, profesor. ¿Por qué el lenguaje es exclusivamente humano? Porque solamente nosotros las personas pensamos, ¿no? Solamente nosotros los seres humanos nos ponemos a raciocinar. Pero ¿qué tiene que ver eso? Que nosotros antes de hablar, primero pensamos. Pero yo he escuchado a los loros hablar. El loro no habla. El loro, a ver, muy bien. Ok. El loro no habla, el loro solamente repite un limitado número de palabras. ¿Por qué te digo limitado número de palabras? Porque puede decir buenos días, buenos días, buenos días o buenas tardes, pero no se da cuenta ni qué hora es. Buenos días y son las 12 de la noche, ¿no? Entonces, el hablar, el utilizar el lenguaje es una capacidad que a nosotros, primero, nosotros tenemos que pensar en lo que vamos a decir. Además, ¿por qué más? Porque con esas dos palabritas
que el loro dice, con esas dos palabritas que el loro repite, buenos días, nosotros podemos crear infinidad de oraciones, de infinidad de frases. Es decir, que el lenguaje solamente nosotros los seres humanos lo utilizamos. ¿Cómo así es que nosotros utilizamos el lenguaje? ¿Cómo así? El lenguaje es producto de la evolución. ¿Qué quiere decir que sea producto de la evolución? Quiere decir que los primeros hombres, los primitivos, no hablaban. ¿Se comunicaban? Sí se comunicaban. ¿Cómo se comunicaban? A través de sonidos, a través de gestos, ¿no? A través de gritos, de aullidos, incluso a través de dibujos. ¿Cómo dibujos? En esas pinturas, las pinturas rupestres que han encontrado pues en las cuevas, ¿no? En las cavernas, en las cuevas. Fue una forma de comunicación de los... Muy bien. Excelente, muy bien. Aquí me están comentando, Natalie está participando con lo de la comunicación. Así es. Entonces, los primitivos, los primeros hombres se comunicaban a través de gestos, a través de miradas de repente, pero como no podían y había mucho que decir, empezaron a dibujar en las cuevas, ¿no? Las pinturas, las famosas pinturas rupestres. Eran una forma de comunicarse de los primitivos. ¿Por qué? Porque no hablaban. Pero el hombre quería expresar mucho más, el hombre quería decir muchas cosas más, ¿no? Y se esforzaba, gritaba, aullaba, es decir, gemía, emitía sonidos por el aparato fonador, ¿no? Y ese fue el esfuerzo de tanto tiempo. No fue de un año, no de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco, de 100, de 200, de 300, de 1000 años. El esforzar su aparato fonador y lograr un sonido articulable, un sonido entendible. Entonces el hombre, por el esfuerzo que le puso para comunicarse con sus semejantes, logró emitir sonidos audibles, logró emitir sonidos articulables, entendibles, inteligentes. Y de esa manera es que el hombre empezó a hablar. Es decir, que el lenguaje es producto de la evolución por la necesidad que tuvo el hombre de comunicar sus sentimientos, sus pensamientos, simplemente un tengo frío, un simplemente tengo hambre, ¿no? Y lo logró el hombre a través del tiempo. Los primitivos no hablaban. El lenguaje es producto de la evolución, por la necesidad que tuvo el hombre de comunicarse con sus semejantes, de comunicar tantas cosas que él sentía, porque el hombre es un ser complejo, ¿no? Y las pinturas no le fueron al hombre, las pinturas no le fueron suficientes, ¿no? Los sonidos, los gritos, no. El hombre hizo un gran esfuerzo durante miles de años y logró comunicar a sus semejantes algo. Entonces, es por eso que hay muchos autores que dicen que el lenguaje es innato, porque nace con uno. ¿Qué cosa es innatismo? Innatismo es que nace con uno, parte de tu genética. El lenguaje no es hereditario. Quiere decir que, por ejemplo, yo al momento de nacer, vengo al mundo con mis piernas. Si mi mamá fuera una persona sin piernas, heredaría yo eso. Pero no, las piernas son parte de nuestra genética, así lo mismo que el lenguaje. El lenguaje es parte de nuestra genética. Se ubica en nuestro hemisferio, ¿no? En el hemisferio izquierdo hay una masita muscular denominada lenguaje, que se forma aquí está, en la semana 36 de la gestación, ¿no? Dice, la simetría anatómica del plano temporal a que parece en la semana 31 de gestación, lo cual sugiere que no se desarrolla por la experiencia. Es decir, no esta discusión de que la capacidad del lenguaje es innata o es aprendida. Quiere decir que nace con uno o nosotros lo aprendemos. Nace con uno, el lenguaje nace con uno, pero necesita de un estímulo para poder desarrollarse. Ahí está el lenguaje, pero si nosotros no lo estimulamos, si los padres no estimulan, ¿no? El lenguaje no se va a desarrollar. Así como nosotros nacemos con nuestras piernitas, pero si no se estimulan estas piernas para caminar, si nosotros no vemos a otra persona caminando, no vamos a caminar. Igual sucede con el lenguaje. Ya nosotros nacemos con el lenguaje como parte de nuestra genética, por eso que el lenguaje es innato. Nacemos con el lenguaje, pero hay que
estimularlo, ¿ya? Aquí está, dice, gran parte del proceso es innato, aunque la adquisición del lenguaje implica claramente aprendizaje por imitación. Las funciones tanto del lenguaje y signos están predominantemente en el hemisferio izquierdo, ¿no? En nuestro hemisferio izquierdo está todo lo que es lenguaje. En el plano temporal, que es más amplia en el hemisferio, que es más amplia que en el hemisferio derecho. Muy bien, entonces, ahí está el lenguaje estudiado por los lingüistas, por los científicos. Y ellos pues nos están dando la razón por qué el lenguaje es exclusivamente humano, por qué el lenguaje es una facultad exclusivamente humana. Muy bien, entonces vamos a concluir esta partecita diciendo que el lenguaje es una facultad exclusivamente humana. Características del lenguaje. ¿Cuáles son las características que presenta el lenguaje? El lenguaje es universal. ¿Qué quiere decir que el lenguaje sea universal? Quiere decir que está en todos los seres del mundo, en todo el universo está el lenguaje. Todas las personas pueden utilizar el lenguaje. Está presente en todo el universo el lenguaje. El lenguaje está ligado al ser humano, pues toda persona lo utiliza para convivir colectivamente con sus semejantes. Aprendido, hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que el lenguaje, muy bien, el lenguaje nos sirve para comunicarnos, efectivamente, por eso es universal, porque todas las personas podemos comunicarnos a través del lenguaje. Y las personas que no pueden hablar, bueno, las personas que no pueden hablar no son lo general, ¿no? No es lo general, no es lo común, no es lo normal. Ha habido seguramente alguna malformación en el vientre de la mamá, pero son casos excepcionales, son casos excepcionales. A ver, por aquí. Se comunican por señas, así es, se comunican por señas. Muy bien, entonces, una de las características del lenguaje es que es universal. Aprendido, hemos dicho que el lenguaje es innato, pero, claro, el lenguaje es innato, pero depende del estímulo que se les dé para que se pueda desarrollar. ¿A qué me refiero con esto del estímulo que se les pueda dar? Quiere decir que si una persona, un recién nacido, llámese pues de meses, 7, 8, 9 meses, si no escucha, si no se estimula, no habla, no habla. Pero Miss, ¿cómo puede usted saber quién ha prestado a su hijo para que hagan el experimento? Nadie ha prestado a ningún niño para que lo tengan aislado y de esa manera comprobar si habla o no habla, ¿no? No. Pero ha habido casos, te comento que ha habido casos reales de personas, de niños que han sido abandonados por sus padres y justo en la etapa donde empieza el niño a hablar, a comunicarse. Entonces estos niños han sido abandonados por su padre, por sus padres y no han podido desarrollar el lenguaje. Sucedió con una niña. Si tú deseas, puedes buscarlo en el internet. Este caso es conocido como el caso de la niña pollo de Portugal. La mamá era una señora que tenía ciertas enfermedades mentales, ¿no? No estaba bien de la cabeza. Y esta señora, cuando la niña tenía 9 meses, la abandona en el gallinero. Vivía pues en una comunidad donde las casas no están pegaditas, ¿no? No es una urbanización, más bien las casas están muy lejos una de la otra, en el campo. Entonces, la señora abandona a la niña de 9 meses junto a las gallinas, en su gallinero bastante amplio. Y ahí, junto a las gallinas, le daba de comer. La niña estuvo 9 años en el gallinero, ¿no? Nadie sabía. Obviamente la niña lloraba, los primeros días lloraba, se dormía, se despertaba, se volvía a despertar, a dormir y estuvo ahí en el gallinero. La mamá le tiraba comida, sobras, como a las gallinas. Cuando la encontraron, la niña estaba totalmente pues llena de parásitos. La niña no podía estar derecha, no podía erguirse como nosotros los seres humanos. Ella había imitado el quehacer de las gallinas, entonces ella comía agachada, no se paraba, no podía y no hablaba. Entonces,
esta niña pues no facilitó los estudios de que el lenguaje necesita de un estímulo para darse a conocer. Cuando el lenguaje no es estimulado, no se desarrolla, al igual que las piernas. La niña no podía caminar. ¿Por qué? Porque ella había imitado y ella pues se movilizaba de un lugar a otro como las gallinas. Además de que presentaba otras cosas, pues no tenía parásitos, su cuerpo no se había desarrollado lo suficientemente, la capacidad mental, es decir, ese encierro, ese aislamiento del ser social le fue mal, no desarrolló ninguna de sus capacidades, no se desarrolló como cualquier niña normal, ¿no? Entonces, el lenguaje es aprendido, el lenguaje racional. ¿Por qué se dice que el lenguaje es racional? Porque nosotros para hablar primero pensamos. Dada la complejidad del lenguaje, el hombre tiene que empezar el racionamiento para su funcionamiento adecuado. Es decir, nosotros antes de emitir cualquier palabra, antes de emitir cualquier frase, cualquier dicho, lo pensamos. De repente tú no te das cuenta porque nos hemos vuelto tan mecánicos que no nos damos cuenta. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que primero piensas antes de hablar? Cuando trates de un tema nuevo. No, primero piensas y luego lo dices. A eso significa que es racional. El lenguaje es doblemente articulado y acá quiero que prestes atención, ¿no? La doble articulación del lenguaje fue planteado por André Martinet. ¿De qué se trata la doble articulación? Se trata de que el lenguaje se puede, la unidad mínima, la palabra, se puede dividir en morfemas y se puede dividir en fonemas. Tú sabes que el idioma castellano tiene 24 fonemas, es decir, tenemos números finitos, números limitados, ¿no? Y morfemas también son limitados, es de acuerdo a la palabra. Entonces, la mezcla de morfemas y fonemas hace que nosotros podamos reproducir muchas y muchas y muchas frases, simplemente cambiando el orden de las palabras. Un grupo reducido de palabras, con un grupo reducido de palabras nosotros podemos crear muchas, muchas formas. Por ejemplo, aquí te pongo, a ver, con una palabrita, por ahí lo he visto, con 3 fonemas. Con estos 3 podemos crear muchas palabras. Por ejemplo, podemos crear la palabra, aquí hay fonemas. Ya está, aquí tenemos 4 sonidos, 4 fonemas distintos. Con este número, a ver, por aquí me están escribiendo qué se puede crear. Muy bien, se puede crear roca. Perfecto. Se puede crear, ¿qué más? Escríbemelo. Caro, perfecto. Ya tenemos 2. Se puede crear algo así. Arco, ya me lo dijeron, arco. ¿Te das cuenta? ¿Qué más se puede crear? A ver. Crao, croa. Ahí está. Orca. ¿Te das cuenta? A eso se refiere la doble articulación o la biarticulación del lenguaje, que con un número finito de términos puedes crear muchas palabras. Precisamente por eso también es racional, ¿no? Porque solamente nosotros, los seres que pensamos, podemos hacer ello. Los animales no, solamente nosotros. Muy bien. ¿Qué más? Dentro de las características también del lenguaje y hablando de la doble articulación, podemos nosotros encontrar, vamos aquí a la siguiente, antes de esto, podemos nosotros encontrar los planos del lenguaje. ¿Cuáles son esos planos del lenguaje? Aquí está. A ver, un ratito. Los planos del lenguaje son... Esto no es un momento, pero aquí está. Los planos del lenguaje son la lengua y el habla. ¿Qué cosas son estos planos del lenguaje? Quiere decir, vamos a ponerle aquí su título, planos del lenguaje.
Quiere decir que el lenguaje, del cual estamos comentando, del cual estamos hablando, presenta dos planos. ¿Cuáles son? Es biplánico. ¿Cuáles son estos dos planos? La lengua y el habla. ¿Qué quiere decir? Ahorita, en estos momentos no tengo. Es más o menos como estamos hablando de dos entidades físicas distintas, pero que a la vez se necesitan. Es como si yo tuviera en mis manos un sol, ¿ya? Escúchame. Es como si yo tuviera lengua, muy bien, la lengua y el habla. Es como si yo tuviera en mis manos un sol, que en estos momentos aquí donde estoy sentada no tengo, ¿no? Ya. Pero suponte que yo tenga, y esa moneda, la moneda de un sol, la pueda con una lima muy fina partirla en dos. Me sale la cara y me sale el sello de ese sol. Cada uno tiene sus características, ¿no? La cara tiene sus características, el sello tiene sus características, pero la pregunta es, ¿así partidas vale? ¿Ese sol vale? ¿Tiene valor? No, ¿verdad? Tiene valor cuando están juntas. Es lo mismo que sucede con la lengua y el habla. La lengua y el habla, muy bien, la lengua y el habla, cada quien es diferente, la lengua tiene sus propias características, el habla también tiene sus propias características, pero una no puede funcionar sin la otra. ¿Por qué? La lengua es social, porque se utiliza para relacionarse con los demás. El habla es individual, ¿no? Cada persona manifiesta de diversa manera. La lengua es teórica, para su aprendizaje se somete a las reglas. El habla es práctica, se hace y se efectúa. La lengua es psíquica, quiere decir que está en nuestro pensamiento, y el habla es psicofísica, quiere decir que utiliza también lo mental y lo físico. Lo físico, cuando hablamos de lo físico, estamos hablando de nuestro aparato fonador. La lengua es un código, es un sistema de signos convencionales. La lengua es un código, la lengua es un idioma. En estos momentos nosotros estamos utilizando la lengua castellana. Esa lengua castellana también es un código, también se le define como un código, como un sistema de signos. Esa lengua castellana, nosotros supiéramos de su existencia si no existiera el habla es lo que yo en estos momentos estoy haciendo, de abrir y cerrar mi boca, de hacer funcionar mi aparato fonador. Si el habla no existiera, ¿podría hacerse conocer la lengua? No, ¿verdad? Entonces la lengua necesita del habla. Ahora, el habla puede existir, pero si no existiera un código, si no existiera un idioma, ¿el habla podría funcionar solo? No. Por eso es que lengua y habla se necesitan. Lengua y habla, cada quien tiene sus características propias. La lengua tiene sus propias características, el habla también, pero se necesitan. No pueden separarse, no pueden vivir separadas. Es como la moneda de un sol que te dije, que si yo la parto, no pierde su valor. Tienen que vivir juntas, ¿no? Tienen que existir la una con la otra. La lengua es variable y el habla es efímera. ¿Por qué la lengua es variable? ¿No? Porque varía en el tiempo. Aquí vamos a hablar de la sincronía y la diacronía de la lengua. ¿Qué quiere decir? La diacronía dice que la lengua evoluciona. Eso dice la diacronía, que la lengua cambia. Cuando hablo de lengua, ubica un idioma. Vamos a hablar del castellano. Cuando hablamos de lengua, no estamos hablando de mi lengua, estamos hablando de nuestro idioma. Ya, entonces, la diacronía dice que la lengua evoluciona y la sincronía dice que la lengua no evoluciona, la lengua es estática. Es decir, que la lengua es mutable e inmutable. Pero ¿cómo puede ser mutable y cómo puede ser inmutable? ¿Debería de ser bien mutable o debería de ser inmutable? ¿Cambia o no cambia la lengua? Sí cambia, pero cambia en tiempos muy largos. Es decir, las palabras cambian no en un día, no en 2 días, no en un año, no en 3 años, ¿no? Las palabras cambian en muchos años, en 300, en 400 años. O simplemente dejan de existir, pero no es de la noche a la mañana. De repente nosotros estadísticamente hablando, la persona vive por sus 70, 75, 80 años. En 80 años
de repente no hayamos experimentado el cambio de ninguna palabra. La palabra era plato y hasta el día de hoy, hasta que yo muera, va a seguir siendo plato, plato. Pero ha habido cambios en el idioma. Antes se escribía y se decía amica con C, ahora es amiga. Antes se decía septiembre, ahora es septiembre. Antes se tenía que escribir psicología, primero la P, ahora es simplemente psicología, ¿no? Sí hay cambios, pero en mucho tiempo, de repente nosotros no vamos a experimentar ningún cambio en el tiempo que vamos a vivir, pero sí, las palabras cambian. A eso se refiere la diacronía y la sincronía. La diacronía es que se considera la lengua que es un ente evolutivo que cambia, sí cambia, pero en muchos años. Y la sincronía considera la lengua como un ser estático, ¿no? Fijo. A ver, por acá me están hablando. ¿Por qué cambian las palabras? Porque simplemente a veces dejan de existir las palabras. La gente ya no las usa. O hace que la gente misma, nosotros mismos los usuarios de nuestra lengua, hacemos que las palabras cambien. Por ejemplo, antes se refería, cuando nosotros hablábamos de plato, nos referíamos pues al recipiente, un plato de plástico, un plato de loza, plato. Ese era para nosotros plato. Y lo que se servía dentro del plato era la comida, ¿no? Ahora, como que lo que se servía ha tomado el nombre de el recipiente. ¿Qué plato te gusta? Yo no me estoy refiriendo si te gusta el plato de plástico o te gusta el plato de loza. Cuando yo digo, ¿qué plato te gusta? Nos estamos refiriendo al contenido. Ah, me gusta el lomo saltado, me gusta el ceviche. Nosotros mismos, los usuarios, hacemos que la lengua cambie, que la lengua evolucione, pero a través del tiempo. No ese cambio no se da de la noche a la mañana, se da de manera evolutiva. Entonces, las palabras cambian porque nosotros mismos, los usuarios, hasta dejamos de pronunciarlas, hasta dejamos de decir esas palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra freído. La palabra freído, la palabra freído no se dice, no se habla, antes sí. Antes sí las personas muy bien comentaban, decían freído. Ahora la palabra es frito. Pero no es que la palabra no exista, sí existe, pero la palabra está cayendo en desuso. Entonces la palabra ya se está volviendo pues ya de nivel subestándar, que solamente las personas incultas se manifiestan a través de ese término. Claro, la palabra es frito, frito. Pero antes era muy normal decir freído, ¿no? Entonces, ¿por qué cambian las palabras? Las palabras cambian porque nosotros, los usuarios, hacemos que las palabras cambien. No las usamos ya, las dejamos de usar, ¿no? Le damos otro significado. Entonces, la palabra va evolucionando. Muy bien. Entonces, los planos del lenguaje son lengua y habla. Cada uno de ellos tiene sus propias características, pero se complementan ambos, se necesitan, porque sin la lengua no existiría el habla. Y si no existiera el habla, puede existir el habla, pero si no existiera lengua, ¿dónde sería, no? ¿En qué existiría el habla? ¿En qué se haría notar el habla sin una lengua, sin un código, sin un idioma? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, estamos hablando del lenguaje. Hemos dicho que el lenguaje es una facultad exclusivamente humana, que es un producto de la evolución. De las características del lenguaje hay que recordar que es universal, que es aprendido, que es racional, que es doblemente articulado. ¿Qué significa doblemente articulado? Que se descompone en morfemas y en fonemas, que son unidades finitas, que son unidades que se pueden contar. En nuestro idioma tenemos 24 fonemas, pero gracias a esos 24 nosotros podemos crear un montón de frases, oraciones, palabras, dichos, ¿no? Nosotros podemos, pues,
de manera infinita hacer nuestra creación. Eso es la doble, el lenguaje es doblemente articulado o biarticulado, que gracias a esa característica se puede crear infinidad de términos. Fonema, ¿qué es fonema? Fonema es el sonido. A ver, aquí te voy a explicar. El grafema es, la letra es A. ¿Y cuál es el fonema de A? Y el fonema siempre se representa en un slash, ¿no? Acá sí, acá ponemos fonema. Su fonema al costado en 2 palitos y siempre en minúscula, A. Slash, ¿no? En un slash. Este es el grafema, la A es el grafema y el sonido de la A es A, ¿ya? Ahí no hay problema. El problema surge cuando, aquí, grafema o letra B, grafema o letra B, muy bien. Su fonema es el sonido B, ay, perdón, es el sonido B con minúscula. Ya, hasta ahí no hay problema. Bajamos. Grafema o letra V. Aquí surgen los problemas. ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es el fonema de la V? ¿Cuál es el sonido? No es V. El sonido es igual que el de la B. El sonido es, aquí me lo dicen, muy bien, el sonido es también B. Entonces, ¿dónde estamos? El sonido también es B. Aquí surge el problema, ¿no? No hay tantos fonemas como grafemas. ¿Por qué? Porque el sonido de la B es el mismo. Es el sonido B. El fonema B representa a B y a V. Así como el fonema, los sonidos, el fonema es sonido. El sonido de la Z, el sonido de la C y el sonido de la S. A veces es el mismo. Por ejemplo, en zapato. Suena como S, pero estamos hablando de la Z. Claro, muy bien. El sonido de la Z es S, zapato, muy bien. Y el sonido de la C es S, Cecilia. Muy bien, aquí me lo están diciendo también. A eso llamamos fonema, ¿no? Fonema es el sonido de cada palabra. Muy bien. Entonces, la biarticulación dice que las unidades significativas son el morfema y son los fonemas. Aquí hemos explicado los fonemas. Explicamos los morfemas, a ver, para que no tengas ninguna duda. ¿Qué son los morfemas? Los morfemas son las unidades mínimas en las que se puede descomponer una palabra. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra marino, marinerito, ya está. Marinerito es una palabra. Esta palabra, según la doble articulación, tiene morfemas. ¿Qué son los morfemas? Los morfemas son las unidades mínimas con significado en las que se puede descomponer una palabra. Entonces vamos a descomponer la palabra marinerito. Ahí me parece que ya la están segmentando. A ver. Muy bien, muy bien. Por ahí tenemos un fonema, un morfema. Me ha puesto Judith, Hadid, Alice. Yadi Alice debe ser, ¿no, hija? Yadi me ha puesto, marinerito tiene mar, primer morfema, mar, in, segundo morfema, mar, in, tercer morfema. Por ahí me lo están haciendo, mariner, it, o. ¿Qué son los morfemas? A ver, voy a leerte acá. Muy bien, perfecto, Alice. Excelente. ¿Qué son los morfemas? Los morfemas son las unidades mínimas en las que se puede descomponer una palabra, pero estas unidades mínimas deben significar algo, deben tener un significado. De ahí que el morfema raíz es mar, porque marinerito proviene de mar.
es el morfema raíz. In es un morfema que utilizamos para la creación de nuevas palabras. También. It es un morfema derivativo diminutivo. Ito, ita, ¿no? Pequeñito, chiquito, ito significa. Y la O significa masculino. Porque acá muy bien yo puedo poner marinerita y la A va a significar femenino. Entonces, a ver, esos son los... O es una vocal. O es una vocal, pero en este caso, si hablamos de morfemas, O es un morfema flexivo de género. Así se llama. Muy bien, Yadi Alice, muy bien. La O es un morfema flexivo de género, porque está representando el género masculino. Sí es una vocal, ¿no? Si hablamos de las vocales, de las consonantes, es una vocal. Pero cuando hablamos de morfemas, la O es un morfema masculino, ¿no? O es un morfema flexivo. Muy bien. Esas son las características del lenguaje, ¿no? Y también hemos hablado de los planos del lenguaje, que son la lengua y el habla. Hemos dicho qué cosa es lengua. Lengua es un idioma, lengua es un código, lengua es un conjunto de signos. También, así es. Y también sería un tonema. No, no sería un tonema, sería un fonema. ¿Ya? A ver, vamos aquí un ratito estamos haciendo una recapitulación hasta qué punto hemos llegado. Lengua es un código, lengua es un idioma, lengua es un conjunto de signos. Muy bien. Recuerda siempre que la lengua es social, la lengua es teórica, la lengua es psíquica. ¿Por qué la lengua es social? Porque está en todas las sociedades. Todas las sociedades manejan una lengua. Nuestra sociedad, ¿no? Nuestra lengua es el castellano. También tenemos nuestra lengua nacional, el quechua, también tenemos el aymara y las lenguas de la Amazonía. ¿Por qué es teórica? ¿No? Porque tiene reglas. ¿Cómo que reglas? Precisamente estamos hablando nosotros del lenguaje, estamos hablando, por ejemplo, de cuándo se usa la Z, cuándo se usa la C, ¿no? Tiene normas. Es psíquica. ¿Por qué? Porque está en nuestro pensamiento, está en la mente, la lengua. Es un código, porque es un sistema de signos. Es variable, puede variar con el tiempo. Hemos explicado la sincronía y la diacronía. El habla es individual. ¿Por qué? Porque nadie puede hablar como yo. Yo hago uso de mi habla, yo particularmente. Es práctica, ¿no? Se hace, se efectúa. Es psicofísica. ¿Por qué? Utiliza el código y lo verbaliza. Utilizamos nuestro aparato fonador, que es físico, ¿no? Usa el código. Claro, usamos la lengua. El habla usa la lengua. Es efímera. ¿Por qué se dice que es efímera? Porque si yo me callo, ya no existe, ¿no? Él habla. Muy bien. Vamos a ver ahora las funciones del lenguaje. Si bien es cierto, el lenguaje, el lenguaje, la función principal del lenguaje es la de comunicarnos. Eso es verdad, eso es innegable, eso es cierto. Para eso nació el lenguaje, por eso se hizo, por la necesidad del hombre de comunicarnos. Pero dentro de un mensaje, nosotros podemos notar las diferentes funciones del lenguaje. ¿Cuáles son esas funciones? Las principales son la función representativa, la función expresiva, la apelativa y las complementarias, la función metalingüística, la función fática, la función poética. Las funciones del lenguaje. ¿A qué nos referimos con las funciones del lenguaje? Nos referimos que nosotros al momento de hablar, ¿no? Si nosotros queremos dar, por ejemplo, una noticia, queremos hablar de la realidad, de nuestro referente, ¿no? De nuestro mundo, utilizamos la función representativa del lenguaje, la cual alude a la realidad. Ejemplo, la película duró 3 horas o la película dura 3 horas. O puedo yo decir, ¿no? El clima está variado o hace calor. Estamos en 26 grados. Estoy hablando de una cuestión real.
En cambio, la función expresiva, aquí en la representativa de una función real y objetiva, ¿no? Cuando, por ejemplo, dan a conocer, nos quedamos todavía aquí en la representativa, cuando dan a conocer los periodistas alguna noticia, de repente a veces dolorosa, ellos no tienen por qué hacer gestos, ¿no? No tienen por qué censurar, simplemente dan a conocer la noticia sin mostrar sus sentimientos. Esa es la función de ellos. Ellos utilizan la función representativa o referencial del lenguaje, la cual se relaciona con el elemento referente de la comunicación. Pero cuando nosotros damos a conocer nuestro mundo interior, cuando nosotros damos a conocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿no? Estamos utilizando la función expresiva. Por aquí tengo algunos, a ver, por acá. Expresiva, acá está. Por ejemplo, un te amo, mamá. Estamos expresando nuestra emoción, nuestros sentimientos, ¿no? Pero no solamente nuestras emociones, nuestros sentimientos son bonitos. Nuestros sentimientos, nuestras emociones también pues son feas, ¿no? Hay sentimientos, emociones feas. ¡Ah, qué asco! ¿No? Estamos expresándonos. Estamos utilizando la función expresiva del lenguaje que nos sirve para expresarnos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Esta función expresiva del lenguaje se conecta con el emisor. ¿Por qué con el emisor? El emisor, recuerda que es un elemento de la comunicación. ¿Por qué? Porque el emisor es quien expresa, porque nosotros los emisores somos quienes expresamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿no? Pero qué guapo es, ahí está. Los chicos dirán, pero qué bonita es, ¿no? Los chicos dirán. O ¿cuál es la expresión ahora? En mis épocas era, pero qué guapo es. Ahora, ¿cómo se dice cuando el chico es guapo? Algo de, qué cool, algo por el estilo he escuchado, está buenazo, ¿no? En mis épocas no, en mis épocas era, qué guapo es. Y los chicos decían, qué bonita es. Ahora también sigue siendo así, chicos, ¿sí? ¿Ustedes cómo expresan? A ver, por acá me están contando. Ah, está positiva, Dios mío, está positiva, dice. Eso es nuevo para mí. Está churro, claro. En mis épocas también se utilizaba el está churro, sí, no. Pero eso de positiva, jaja, positiva, ya. Claro, por aquí hay más, por aquí hay más. Lindo, churro, bueno, está en todas. Carambas, ya, muy bien. Entonces, la función expresiva nos sirve para expresar nuestros sentimientos. Tenemos por aquí la función poética. La función poética es a la cual vamos a identificar más sencillo que a otra función. ¿Por qué? Porque está en los poemas, está en los dichos populares, ¿no? Por ejemplo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Función poética. ¿Por qué? Porque está expresando, pues, de manera bonita, con palabras acomodadas, un mensaje, ¿no? Sino que el mensaje es que hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, no, a mí me puede pasar, a ti seguramente te está pasando que la estás pasando mal, estamos atravesando una situación fea, pero hay personas que tienen ese don de expresar lo mismo que te pasa, lo mismo que me pasa, pero con palabras bonitas, ¿no? Lo arreglan, le dan ritmo, le dan armonía y queremos nosotros seguir escuchando. Lo mismo sucede con los refranes. Los refranes, por ejemplo, vino por lana y salió trasquilado, ¿no? Es decir algo, pero con palabras bonitas, ¿no? Con arreglar el mensaje. La idea es la misma, pero se hace divertido a veces, jocoso, divertido, nos gusta escuchar esas cosas. Entonces, la, la función poética la vamos a relacionar con el mensaje, que es uno de los elementos también del acto comunicativo. La función fática o de contacto, así se llama, función fática o de contacto, es cuando vamos a querer comprobar si el canal por donde está llegando la información está todavía funcionando. Por eso es que la función fática se relaciona con el canal, que es uno de los elementos también de la comunicación. Por ejemplo, aló, aló,
¿Me escuchas? Tú estás hablando por teléfono, hablas ya, y suele pasar ahora, ¿no? Que utilizamos más nuestro celular. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sigues? ¿Qué estás haciendo con aló, aló? Quieres saber si la persona todavía te está escuchando, ¿no? O de repente ya la llamada se ha interrumpido. Hola, ¿sigues ahí? Te escucho entrecortado. O puede ser, cada uno es un ejemplo, ¿no? Cada uno es un ejemplo. Este es un ejemplo, este es otro ejemplo y este es otro ejemplo de fática. A ver. Claro, esperas una respuesta, pero más esperas una respuesta con la función apelativa, ¿eh? Quieres una respuesta con la función apelativa. Aquí compruebas el canal, si el canal sigue funcionando, si el canal está funcionando correctamente, ¿ya? La función fática o de contacto es para comprobar si el canal, que es el medio físico por donde llega tu mensaje, está todavía operativo. Esa es la función fática. Luego tenemos a la función apelativa o conativa. Así se llama, función apelativa o conativa. Esta función apelativa o conativa es aquella que utilizamos o que se utiliza para persuadir al receptor. Nosotros queremos un cambio de conducta en el receptor. Por ejemplo, cuando dices, Luis, limpia tu cuarto. Quieres que Luis limpie su cuarto. De repente no te ha escuchado Luis, ¿no? Entonces, como tú deseas que Luis haga lo que tú quieres, le dirás, Luis, limpia tu cuarto, por favor. A ver. Claro, puede ser una orden. Hay personas que con una orden entienden y lo hacen y hacen lo que tú deseas que hagan. Pero hay personas, puede ser una orden o puede ser un mandato, puede ser un ruego. Hay personas que cuando tú les ordenas lo hacen, pero cuando tú les pides no. O también hay a la inversa. Cuando tú le ordenas, no lo hacen, pero cuando tú le pides por favor, hacen. Entonces, esa función que quiere un cambio en el receptor, que quieres persuadir al receptor, se llama la función apelativa o conativa. Luis, limpia tu cuarto. Luis, limpia tu cuarto, por favor. Luis, limpia tu cuarto, por favor, ¿no? Hoy, todo a mitad de precio en Totus. También esos comerciales son o están utilizando la función apelativa o conativa del lenguaje. ¿Por qué? Porque están queriendo un cambio de actitud en el receptor. De repente nos presentan una marca de champú, ¿no? Que tu cabello pues te crece en una semana. Un cabello frondoso en el caso de las chicas. Entonces tú, ay, ¿será cierto? ¿No será cierto? Pero ya, te compraste el champú. Logró su cometido ese comercial, que el receptor cambie de actitud, que cambie de marca de champú, ¿no? Utilizando pues los comerciales utilizan a chicas guapas, a chicos guapos, porque utilizando ese producto, tomando lo que ellos toman, nos vamos a convertir también nosotros en ese prototipo de chicos, ¿no? Función apelativa. Esta se relaciona con el elemento receptor de la comunicación. Luego tenemos, bueno, ya hemos explicado la expresiva. Muy bien. Ahora, quisiera también apelativa, fonética. Quisiera explicar aquí, retrocedemos un poquito, dentro de los planos del lenguaje, dentro de las características, a ver dónde lo ubicamos aquí, dentro de los planos del lenguaje, las variaciones lingüísticas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de variaciones lingüísticas? Vamos a hablar del idioma, vamos a hablar del código, ¿no? Variaciones lingüísticas. Uy, ¿dónde está la diéresis que no la encuentro ya? Variaciones lingüísticas. Las variaciones lingüísticas se refieren a los cambios de la lengua, los cambios que sufre una lengua.
¿Cuáles son estos cambios que sufre la lengua? Por ejemplo, nosotros hablamos un idioma, vamos a acá, las variaciones lingüísticas. Nosotros hablamos el castellano, el español, pero ese español cambia, ese español varía. Por ejemplo, aquí vamos a ponerte tú me vas a decir, ¿dónde está la variación? Vamos a considerar a un país más. Vamos a considerar a un país más donde también se habla el español, ¿no? El castellano. A ver, una palabra cambia según la región, según el país. Por ejemplo, esta palabra, chaval, ¿dónde se dice chaval? ¿Y qué significa? ¿Sabes? Por aquí ya me están diciendo. Muy bien, en España significa niño. Perfecto. Muy bien, chaval, en España significa niño. Esta misma palabra, un poquito más largo, esta misma palabra, ¿dónde es con este significado? ¿Dónde? Seguramente sabes. Chavo, que también significa niño. ¿Dónde es? Por aquí está la respuesta. Muy bien, en México. Y bajamos y llegamos a ¿dónde se le dice al niño? Cabrito. ¿A dónde hemos llegado? A ver. ¿Dónde se le dice? A ver, por aquí me están dando la respuesta. No, no es Puerto Rico. ¿Dónde es? ¿Dónde se le dice al niño pibe? No es Chile, muy bien, muy bien, Yadi. En Chile se le dice cabrito al niño y es lo más normal, ¿no? Decirle, muy bien, pibe en Argentina. En Chile, así es. En Chile se le dice cabrito al niño. Y pues vamos a llegar a ver, a nuestros amigos, ¿no? Chamo. ¿Dónde es chamo al niño? Por aquí está la respuesta. Muy bien, en Venezuela. Mira, para que te des cuenta que hablamos el mismo idioma, pero esto es en España. Uy, muy grande. Esto es en España. Esto es en México. ¿Alguien me habla? Muy bien, son dialectos. Excelente. Este es un dialecto. ¿Qué es el dialecto entonces? Esto es en México. Cabrito es en Chile. ¿Qué será entonces el dialecto? Esto es en Chile. Esto es en Argentina. Por ahí me están definiendo dialecto. Muy bien, ahorita te leo. Argentina. Y esto es en Venezuela. Ahorita te leo. Déjame completar. A ver. Que se habla en un determinado territorio. Muy bien. Entonces, un dialecto, aquí lo tengo ya listecito preparado. Este es. Claro. Ah, no, este es idiolecto, sociolecto. Ya. El dialecto es la variación que sufre una lengua por razones geográficas. Lo voy a colocar. Ya, lo voy a escribir. Entonces, lo que hemos ejemplificado es el dialecto.
Dialecto. ¿Y qué es el dialecto? Variación que sufre una lengua por razones geográficas. Ya está. Eso es un dialecto. ¿Y qué será el sociolecto? ¿Qué será el sociolecto? Acá está. Sociolecto es una variación diastrática. Son las diferencias léxicas que se dan en un mismo dialecto por clases sociales, ¿no? Es decir, no va a hablar igual una persona preparada, una persona leída, una persona instruida, no va a hablar igual que una persona que no ha estudiado por X motivos. La persona preparada tiene otro léxico. La persona preparada tiene otra forma de hablar. De ahí que vienen los niveles del lenguaje. Los niveles del lenguaje son el nivel estándar. ¿Sí sabes cuáles son? El nivel estándar. Vamos a ponerlo, el nivel estándar, imaginariamente en esa línea. El nivel estándar es ese nivel que nosotros hablamos. Es ese nivel que nosotros manejamos, ¿no? El que está permitido, el que las palabras las encontramos en el diccionario. Pero hay un nivel al que no debemos descender, al que no debemos de bajar nosotros. ¿Cuál es ese nivel? El sub. Muy bien, por ahí me están comentando ya. El subestándar, ¿no? Es el nivel vulgar, es el nivel bajo, inculto. A ver, ¿qué me dicen por aquí? Popular, muy bien, muy bien. Pero hay un nivel al que nosotros deberíamos llegar. Muy bien, ya me lo dijeron por aquí, es el nivel súper estándar de la lengua. Súper estándar de la lengua. Este nivel es el nivel culto, el nivel que manejan las personas cultas, los literatos, ¿no? Es el nivel que manejan los periodistas. ¿Por qué los periodistas deben manejar el nivel súper estándar? Porque son comunicadores y al momento de comunicarnos, pues su lenguaje debe ser fluido para como nosotros admirarlos, como para nosotros aprender, ¿no? Muchas veces no se da. Entonces, existe el nivel superestándar, que es el nivel más alto de nuestra lengua, el nivel culto de nuestra lengua. El nivel estándar, que es el nivel coloquial, que es el nivel pues que nosotros manejamos, las personas, el común denominador. Pero hay un nivel subestándar, que es el nivel vulgar, el nivel bajo, que nosotros no deberíamos descender a ese nivel. En ese nivel, ¿quiénes están? Pues los delincuentes, ahí están las jergas, ¿no? Las palabras que a veces son pues irrepetibles. Hay palabras y palabras. Hay palabras que son consideradas como vulgares, ¿no? Pero hay palabras que ni siquiera la RAE las reconoce. Son ya demasiado vulgares. Estas palabras pues son... ¿Dónde se practican? ¿Dónde se hablan más? En Argentina. Se me fue el nombre de estas palabras, seguramente en el transcurso lo voy a recordar. Déjame ver un ratito la hora porque tenemos que hacer la parte práctica. Muy bien, chicos. Entonces, eso es el dialecto y ese es el sociolecto, ¿no? Hemos visto que estábamos hablando del lenguaje, hemos hablado de lengua y habla. Lengua es el idioma, lengua es el conjunto de signos. Hablando de idioma, estamos hablando de una lengua y vemos que hay variaciones que sufre esa lengua. Esas variaciones son pues el dialecto, esas variaciones son el sociolecto. Del sociolecto se desprende los niveles de la lengua, ¿no? Lo que es el superestándar, el estándar y el subestándar. Muy bien. Quisiera saber si hay alguna pregunta sobre la clase que hemos tenido el día de hoy. En caso no hubiera ninguna pregunta, vamos a pasar a desarrollar la parte práctica. A ver, por aquí.
A ver, dice por aquí, ¿por qué no me hablas? No te entendí muy bien, Diego. Dice, si el dialecto de una profesión, ¿dónde se encuentra? Dialecto de una profesión. No, el dialecto es la variación de una lengua por razones geográficas. Eso es dialecto. Sociolecto es la variación que sufre una lengua por razones socioeconómicas, socioculturales. Quiere decir que una persona culta no va a hablar como una persona que no se ha preparado. Obviamente la persona culta maneja, pues, ¿no?, el nivel estándar, superestándar de la lengua. En cambio, la persona que no se ha preparado está del estándar hacia abajo. ¿Cuál era tu pregunta, Diego? ¿Puedes activar tu audio? Ok, ¿dónde se encuentra? ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar entonces, chicos, a desarrollar la parte práctica. Me imagino que tú también lo tienes. Ahora sí quisiera que actives tu audio para que puedas participar, ¿ya? Dice, 1. El lenguaje es una facultad inherente. Inherente quiere decir propia, ¿no? Inherente al hombre y presenta una serie de características que la particularizan. Tomando en cuenta esta referencia teórica, seleccione la opción que presenta una particularidad ajena a esta. ¿Cuál será la respuesta? A ver, ajena será racional. ¿Hemos dicho que el lenguaje es racional? Sí es racional. A ver, ¿cuál es la respuesta? Por acá ya me la están dando. La B, instintivo. Claro, nosotros no hablamos por instinto. ¿No? Nosotros razonamos para hablar. Muy bien, respuesta correcta. A ver, un ratito, quiero marcar con mi lápiz. Uy, un ratito, chicos. Ya está, entonces es B. 2. Dice, la biarticulación o la doble articulación se sustenta en la productividad del lenguaje, la cual consiste en la capacidad que tiene el hombre para crear infinidad de palabras a partir de unidades limitadas. Esto se logra gracias a que dichos elementos son, ¿cuál es la respuesta? Ya, por aquí me están hablando, a ver, un ratito. Respuesta C, excelente, finitos. Claro, no hemos dicho que sean infinitos, ¿no? Incluso hemos dicho cuántos fonemas hay en el español. Muy bien. C. Vamos con la siguiente pregunta. Lo malo es que se va a mover lo que hemos marcado, pero no importa. 3. Las oraciones interrogativas o exhortativas se hallan ligadas a la función apelativa del lenguaje. De esta manera se manifiesta claramente la intención de persuadir para un cambio de conducta. Teniendo en cuenta ello, elija la alternativa que corresponde con la función apelativa. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de la 3? A ver, por aquí me están dando la respuesta. Muy bien, la respuesta es la A, David Choi. Muy bien, David, la respuesta A, ¿ya? ¿De qué tamaño es tu amor? Dímelo, cariñito. La pregunta es, ¿no? Las oraciones interrogativas o exhortativas se hallan ligadas a la función apelativa. Ya te lo dijo, interrogativa o exhortativa. Interrogativa. Aquí hay una interrogativa indirecta. ¿De qué tamaño es tu amor? Dímelo, cariñito. Ya está. 4. Un vendedor de enciclopedias llegó a una casa para ofrecer sus libros, pero vio pegada en la puerta un afiche que decía, ¡cuidado, casa vigilada! Según la intención del emisor de este escrito, la función del lenguaje que predomina es la... ¿Cuál será la respuesta?
De la 4. Por aquí ya me dieron la respuesta. No es expresiva. No es expresiva. Recuerda que la expresiva es mediante la cual expresamos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Muy bien, Diego y David Choi. La respuesta es la C, apelativa. Muy bien, muy bien, muy bien. Michelle, muy bien, apelativa, ya está. 4, entonces, respuesta C, ¿ya? Vamos con la 5. La función apelativa o conativa del lenguaje busca que el receptor cambie de conducta, haga o deje de hacer algo. Con respecto a lo dicho, señale la opción donde destaca esta función. Por aquí ya me dieron la respuesta. A ver, dice, Judith dice que es la D, 5 la D. Efectivamente, correcto. 5D, Diego también ha coincidido. Muy bien, chicos. La respuesta de la 5, la D. Muy bien. Ahora, vamos a ver, por aquí me habla alguien. Muy bien, también Nayaret. Nayaret, muy bien, Nayaret, la D. Vamos con la 6. Relaciona el tipo de función del lenguaje con su respectivo ejemplo. Ah, ya, acá tienes que relacionar. A ver, vamos a mostrar todo, toda la pregunta. Tú también tienes ¿tienes la parte práctica? ¿La tienes también? ¿Sí? ¿Ya la has revisado, la has visto? A ver, ¿quién? Ah, sí tienen. Excelente, chicos. Muy bien. A ver, entonces la 6. Dice, relaciona el tipo de función del lenguaje con su respectivo ejemplo. Expresiva. ¿Dónde encontramos dónde está la expresiva? ¿En la A, en la B o en la C o en la D? A ver, ¿cuál es la respuesta de la 6? Muy bien, Yadi Alice. La respuesta está en la A. A ver por acá qué me dicen. A. Ya, David se corrige y A, ¿no? Ya está. Nayaré también la A. Muy bien, la respuesta es la A. ¿Por qué? A ver, vamos a ver por qué es la A. Expresiva sería, ese joven jugador cusqueño anotó un magnífico gol en el Garcilaso. ¿Ya? Puede ser la expresiva, ya está. Pero si no estamos seguros de la expresiva, vamos a buscar la apelativa, que es más fácil. Apelativa. Apelativa, la SUNEDO licenció, sería una informativa, una referencial, ¿no? Madre, tu corazón, esa sería la poética. Hay poética, sí, mira, la 3, la C. Jóvenes, disciplínense. Ahí está la apelativa. Muy bien, sí. La respuesta, entonces, Diego dice la D, la siguiente, ¿no, Diego? La siguiente. O sea, estamos hablando de la 7. Diego. A ver, vamos a hacer la 7. Ok, Diego. La 7. Diego me dijo que era la D. Creo que hay un error o de repente yo he revisado mal. A ver, vamos a desarrollarlo todos. La función poética se expresa mediante un lenguaje figurado y ornamental. Indique la alternativa donde hay un ejemplo de esta función poética. A ver, por aquí me están hablando. Yadi dice que es la C. Claro, a ver, a mí también me pareció la C, pero vamos a ver. A, corrió la maratón organizada, no es. Se siente muy feliz, no es tampoco. Llegó a su casa entre gallos y medianoche. ¿Qué quiere decir eso? Gallos y medianoche. Ah, ¿qué quiere decir que llegó pues muy de madrugada? Jorge, no dejes ya. Respuesta de la 7C. Respuesta de la 7C. Pasamos a la 8. Pasamos a la 8. Señale la característica inherente a la lengua. Acuérdate, lengua y habla. Lengua y habla. ¿Qué es lengua? ¿Qué es habla? Planos del lenguaje. A ver, ¿cuál será la respuesta? Ya, a ver, vamos a ver. Inherente a la lengua. Me están dando la respuesta, vamos a ver. Diego Campos dice la C. Diego Campos. Estamos en la 8, ¿verdad? Señale la característica. No es la C, no es la C. A ver, vamos a explicar. Acá está. Señale la característica inherente a la lengua. Es heterogénea y variable.
¿quiere decir que es heterogénea? ¿Es igual? ¿La lengua es igual y variable? No, la lengua es, por ejemplo, en la sociedad de los chinos se habla el chino, nosotros hablamos el castellano, no es heterogénea, no es igual la lengua, cambia y ya está. No es la respuesta entonces la A. B, se vincula con la fonética. Fonética y fonología son las ciencias que estudian el sonido del lenguaje. La fonética estudia el sonido, pero desde el punto de vista articulatorio, o sea, físico, no es. Acá está la respuesta. Me dice, la C, no es, a ver, de repente me he equivocado yo. A ver, me he equivocado yo de repente. Posee naturaleza psicofísica. No, la lengua no es psicofísica. Chicos, la lengua no es psicofísica. Respuesta D. Psicofísica quiere decir física. La lengua es física. Perdón, el habla es físico porque el habla sale, ¿no? La lengua está acá en nuestro pensamiento. ¿Configura el sistema lingüístico? Sí. Esa es la respuesta. Configura el sistema lingüístico. ¿Qué es el sistema lingüístico? El sistema lingüístico, pues, es el sistema de la lengua, ¿no? El sistema lingüístico es el sistema de la lengua. Dentro de la lengua está el habla, ¿no? De todo ello es el sistema lingüístico. Muy bien. Pero si es que no sabes la respuesta, hazlo por descarte. 9. En el enunciado, el verbo transitivo necesita de un complemento directo. Predomina la función metalingüística. La función metalingüística es la función que habla del lenguaje utilizando el lenguaje. La función metalingüística, la C, a ver, 9 la C, sí. La función metalingüística es la función que habla del lenguaje utilizando el lenguaje, ¿ya? Lo que hemos hecho nosotros, hemos hecho la función metalingüística. Hemos hablado del lenguaje utilizando el lenguaje. Ya está. A ver, en el enunciado, el verbo transitivo necesita un complemento directo, predomina la función metalingüística del lenguaje, la cual se relaciona con el elemento de la comunicación denominado código. Muy bien, respuesta correcta, 9 la C. 10. ¿A qué tipo de variación dialectal pertenecen los siguientes enunciados? Mira, aquí hay unos enunciados. Llegó al aula ubicándose cerca de la puerta, ya. Vas a decir si subestándar, subestándar y estándar, ¿cuál crees que sea? Mira bien porque aparentemente estaría todo correcto, pero no es así, ¿ya? A ver, observa bien y dame la respuesta. Por ahí me dicen la C, la B. A ver, ya. Otra respuesta. La C. Ya. A ver, vamos a ver. Dice, llegó, la C me han dicho, la C, subestándar, subestándar y estándar. Claro. Subestándar, subestándar, ya. La C o la A, ya, porque son igualitas. Sí, la respuesta es correcta, es la C o la A, ya, está muy bien. ¿Por qué? Pero ¿por qué está mal? Llegó al aula ubicándose cerca de la puerta. Acá si nosotros observamos ubicándose, ubicando, caminando, ubicando, bañando, lavando, es un gerundio, ¿no? Ubicándose, es un gerundio. Dice la regla que el gerundio, cuando está en una misma oración que el verbo, la acción del gerundio no puede ser posterior a la acción del verbo. Tiene que ser anterior o en concordancia o simultánea. Y acá vemos que llegó es el verbo, llegó al aula ubicándose después del verbo, entonces está mal, no es correcto, ¿ya? Entonces acá sería, si está hablando incorrectamente, subestándar. Le acompañé hasta que terminó de leer todo. Le acompañé. ¿Estará correcto? Se dirá le acompañé. Si se trata de la mujer, será la acompañé. Si se trata del varón, es lo acompañé. Estamos aquí cayendo en un leísmo. Es incorrecto. Entonces sería subestándar, subestándar y estándar. Estoy seguro de que nos brindará su apoyo. No hablamos de esa manera todos. La respuesta entonces es
¿Qué número vamos? 10, C o A, porque son igualitas. Vamos con la 11. A ver la 11. El hecho de que con 4 fonemas O, R, A, C puedan combinarse y crear palabras como croa, arco, caro, roca, orca, implica que el lenguaje se caracteriza por ser, a ver, ¿cuál es la respuesta? La C, dicen por ahí, biarticulado, excelente, excelente, muy bien chicos. La A no es Nayaret, eso hemos explicado, ¿ah? Biarticulado, recuerda, biarticulado, 2 fonemas y morfemas. Ah, muy bien, perfecto. 12, en el diálogo, vamos a reconocer, Juana, amiga, del Milton su guambrillo bien chaposito es. Paulina, ah, sí, el hijo de Milton es bien chaposito. Mira, está jugando ahícito. Los enunciados resaltados evidencian un dialecto amazónico andino, costeño amazónico, andino ribereño, amazónico costeño respectivamente. A ver, ¿cuál será la respuesta? Es la A, me dice por ahí. ¿Qué número vamos? La 12. 12. Efectivamente la A. Muy bien, ¿no? Está facilito. El 1, guambrillo, en la selva, Amazonía, ¿no? Y en el Ande, todo lo tienden a chiquitito, maicito, aicito, ¿no? Diminutivo. Muy bien. Vamos con la 13. En Cajamarca se denomina casera a la mujer vinculada sentimentalmente con un varón, mientras que en Lima significa clienta. En el enunciado anterior encontramos un dialecto que se manifiesta en el nivel de significados, ¿no? ¿Cuál es la ciencia que estudia el significado de las palabras? A ver, ¿cuál es la respuesta? No, morfológico es la forma. A ver, la C. No, la C, ¿cuál es? Sintáctico es la función, la ubicación. La D no es, chicos. Significado. La B, semántico. Semántico, el significado. La palabra casera cambia de significado en Cajamarca. B, claro, es la B. ¿Ya? Muy bien, vamos con la 14. La productividad del lenguaje se expresa a través del empleo de unidades significativas y distintivas, fonemas y morfemas. Esto se vincula con la propuesta teórica de, dijimos quién había propuesto la doble, los planos del lenguaje, la biarticulación, André Martinet, ¿ya? La respuesta es André Martinet. 15, a ver por aquí. Muy bien. La C. 15 dice, el cambio que han sufrido algunas palabras como desfasaré o deshacer o Taurus u otro demuestra que, ¿cuál es la respuesta? La D, me dicen por ahí, la 15. A ver. A ver. No es la B, la respuesta es D. Demuestra que la lengua varía diacrónicamente. D, la respuesta es la D. Ah, no, es la D, D. ¿Ya, chicos? La D. 16. A ver, ¿cómo sería? De mi hermanito, su amiguito, el Fuancito, se ha quedado un ratico. En el enunciado anterior se manifiesta él. En las modalidades. A ver. Mira, acá, Juancito. ¿Cómo sería? Juan, ¿no? Quedao. Acá han suprimido. Y no se dice de mi hermanito.
¿no? A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta? Estamos en la 16. B, respuesta A, ¿ya? La respuesta de la 16, la A. Dialecto, ya, cambia, muy bien, cambia. Se manifiesta en el dialecto en las modalidades. Sintáctica, ¿por qué? Sintáctica ve el orden de las oraciones. No es correcto decir de mi hermanito su amiguito, el amigo de mi hermanito, ¿verdad? El Juancito, Juan, ellos lo sienten como J, lo pronuncian de fonética, sonido. Se ha quedado, le han suprimido la forma, quedado es, le han suprimido morfológica. Muy bien, la respuesta A. 17. Marque dentro de los paréntesis la correlación literal entre ambas columnas y elija la alternativa que contiene la secuencia correcta. ¿Qué es idioma? ¿Qué es lengua? ¿Qué es habla? ¿Qué es dialecto? ¿Qué es lenguaje humano? Idioma. ¿Dónde colocamos a idioma? ¿Dónde colocamos a lengua? ¿Dónde colocamos a habla y dónde colocamos a dialecto y lenguaje humano? A ver. ¿Tienes la respuesta? Ya, idioma, rigor jurídico, ¿no? Un idioma, a ver, acá me están contestando. Idioma, producto, no. Producto de la evolución, ¿qué es? El lenguaje humano. El lenguaje humano hemos dicho que es producto de la evolución. A ver, entonces, ¿cómo sería? Idioma va en rigor, a ver, por aquí ya me dan la respuesta. La D, ¿qué número es? 17. No es la D. Ya, idioma es rigor jurídico. Lengua es... Lengua es... lengua es individual. Ese es habla. La C va en el primero. Rigor es idioma. Producto de la evolución es el lenguaje humano. Y variante socioregional es el dialecto. Y por aquí marcamos la respuesta entonces. Plano psíquico, lengua. Muy bien, la respuesta es C. La respuesta es C. ¿Ya? La respuesta C. 18. ¿Qué enunciado define mejor al lenguaje? Eso está facilito, rapidito. A ver, ¿qué enunciado define mejor al lenguaje? La C. A ver, ¿qué dice la C? Facultad inherente a todos los... Muy bien. Respuesta correcta. 18C. 18C. 19. Elige el enunciado en el que predomina la función metalingüística del lenguaje. Recuerda que la metalingüística es hablar del lenguaje utilizando el mismo lenguaje. Ya di Alice B. 18. ¿No es la B? 18. Ah, 19. Estamos 19. 19. ¿Alguien me ha dicho la C de la 19? Diego, ¿me dijiste C? No. Es la C, chicos. La C. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué piensan que es la A? Elige el enunciado en el que predomina la función metalingüística del lenguaje. El docente explicó que el lenguaje es humano. ¿Ya? Ah, a ver. 19. Elige el enunciado que predomina en la lengua. Él lo explicó. La lengua quechua tiene 3 vocales A y U. Buenos días, con el señor Juan. Ah, ya, 19.
La A, claro, 19 la A. Muy bien, chicos, muy bien. Metalingüística. Metalingüística habla del lenguaje utilizando el lenguaje. Entonces, ¿dónde está el docente explicó que es el lenguaje humano? La A. Muy bien, respuesta correcta. 20. Vamos a la 20. Actualmente el castellano está formado por 27 letras y 24 fonemas. Eso se encuentra en el último manual de ortografía de la RAE. Así que repasen, jóvenes. ¿Qué funciones del lenguaje prevalecen en los enunciados resaltados respectivamente? A ver, en esos dos enunciados, ¿qué funciones encuentras? 20. 20, ¿cuál sería? C. A ver, 20 no es la C. Representativa y conativa, la B. A ver, por aquí me dijeron D, no, B. A ver, actualmente el castellano está formado por 20 letras, 24 fonemas, nos está dando una información, ¿no? Del referente, representativa. Ya, y conativa, ¿por qué? Conativa o apelativa. Estudien, así es que repasen, o sea, para que sepan. B, respuesta a la B. Muy bien, espero que todo haya quedado claro. Chicos, ¿hay alguna pregunta, hay alguna consulta? ¿Todo sin novedad? Uy. Muy bien, chicos, ya estamos en hora. Me despido. Hasta la próxima clase. Sí, tienen que repasar. Ok. Nos vemos la siguiente semana. ¿Ya, chicos? Cuídense. Ahora le voy a dejarle al profesor en PDF la clase que hemos desarrollado para que también la puedan revisar. Nos vemos. Hasta luego.